La parroquia Santo Tomás Apóstol, Juma Bejucal, Bonao, te invita a su gran concierto de alabanza, un encuentro con Jesús resucitado, con la presentación estelar desde Estados Unidos de Josefina Herrera. Dios me ha dado tanto. Marisol Plasencia. Como dice Santiago 3, no puedes salir de la misma boca. Rafi Rey. Yo vine a alabar a Dios. Y en la prédica, reverendo Padre Pedro Bautista. Oye, hermano, la fe mueve montaña. Y si tiene fe y lo dice de palabra, así sucede. Domingo 9 de octubre, Country Club de Bonao, 3 de la tarde. Información 809-296-0668, 829-815-5675. Tendremos rifas y mucho más. Presentado por tu canal católico MRC. En el nombre de Cristo Jesús, mando a salir fuera de este lugar eso que te perturba, eso que ha destruido tu familia, eso que ha dividido tu familia. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. El poder de Dios, hermano y hermana, recibe la fuerza de Jesús. Señor, sigue rompiendo cadenas. Bendito, bendito, bendito. Alaba y no tenga miedo. Alaba y no tenga miedo. Que se rompan todo tipo de cadenas. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir. Mi corazón sabe decir. Santo eres tú. Presentado por tu canal católico MRC. Un cordial saludo a todos los que nos ven. Bienvenidos a su programa Fe y Conversión. Con mucho gusto les saluda Ana María y Genaro Cobar en su programa de siempre. Muy emocionados de estar nuevamente con ustedes y emocionados de tener un programa diferente, un programa especial en esta noche. Hoy vamos a hablar de algo que es bastante importante e interesante. Seguimos hablando sobre los laicos, sobre el servicio, pero hoy vamos a hablar de algo que regularmente no se escucha, algo que regularmente no platicamos mucho, y es la función que tienen o que tenemos todos los laicos, pero en un área, en un lugar específico del que casi no se habla. Y hay algunas personas que están trabajando en ello y nosotros en realidad ni siquiera sabemos, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica es tan perfecta, ¿verdad? Tan buena que ocupa muchos lugares, está siendo ayudada por laicos y por tantas personas que es una bendición conocer esta otra área. Uh-huh. Como decía Ana María, la iglesia llega a muchos lugares y toca lugares que desconocemos. Hoy vamos a hablar sobre el servicio y el trabajo de un capellán. Un capellán, ustedes dirán, ¿qué es eso? Ya les vamos a contar. Un capellán dentro de la Iglesia Católica. Para poder hablar sobre este tema, hoy tenemos con nosotros a los esposos González. Tenemos a Gilberto González y a Olga González. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, Gilberto. Bienvenida, Olga. Gracias. Bienvenidos a todos. Buenas noches para todos los que sintonizan este programa, este momento. Gracias por permitirnos servirles y llegar a lo más íntimo de sus hogares, que son las pantallas. Dios les bendiga. Hablábamos sobre la capellanía. Gilberto, eres un capellán, ¿verdad? ¿Y qué es un capellán? Bueno. ¿Qué es un capellán? Muy bien. La iglesia se ha extendido o ha cuidado, o por lo menos tratado de cuidar a todos los miembros de la iglesia. Recordemos que es madre porque abarca y abraza a todos, y es maestra porque enseña a todos. Y en Latinoamérica surge la pastoral castrense, que es tratando la manera de responder a las necesidades integrales del soldado, ¿verdad?, de los ejércitos en Latinoamérica. De esa cuenta está trabajando en Latinoamérica
el CELAM, la Conferencia Episcopal de Pastoral Castrense, ¿verdad?, de Latinoamérica, y de ahí parte entonces la necesidad en Guatemala, que es el país donde servimos, pues tenemos del 89, si no estoy mal, para la fecha que se firmaron los acuerdos de paz. Okay. Y desde los acuerdos de paz surge entonces en la necesidad de poder llegar a todos los soldados con este mensaje de esperanza, de llevar el evangelio, de llevar la buena nueva a cada uno de los soldados en todo el ejército de Guatemala. Entonces surge la pastoral, es un servicio relativamente nuevo. Tenemos en Guatemala 18 años de haber sido institucionalizado el servicio de capellanía del ejército de Guatemala. Y pues surge desde esa necesidad, surge con dos, en Guatemala se forma o se fortalece las dos religiones más grandes Más o populares, las sí. más fuertes, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Y de esa cuenta surge un equipo de 10 capellanes, ¿verdad?, que prestan ese servicio para todo el país. Somos un país de más de 16 millones de habitantes y un ejército que sobrepasa, creo, los 50,000 miembros. Entonces surge esa necesidad. En los acuerdos de paz se reduce el ejército a un porcentaje muy menor. Ahorita ha ido creciendo por las mismas necesidades, pero entonces empiezan a pensar en la necesidad del soldado de también fortalecer su área espiritual. Entonces surge el servicio de capellanía en un proceso de tratar de llevar esa respuesta, y surge con 5 pastores evangélicos y 5 sacerdotes católicos. Así surge el servicio de capellanía hace 18 años. Okay. Entonces, la Iglesia Católica aporta 5 sacerdotes, pero en Guatemala, por el territorio y las vocaciones, entonces como que ninguna parroquia tiene 5 sacerdotes, ¿verdad? Entonces le fueron dando parroquia a algunos sacerdotes, entonces quedaba esa vacante. Entonces, y si no se llenaba, entonces cierran las plazas, y se cuida mucho porque costó que dieran 10 plazas para este servicio. El ejército pensaba que no era importante el servicio espiritual, pero se abre esa posibilidad. Entonces le fueron dando parroquia a los sacerdotes, y entonces hace 17 años y meses el padre Divasi, que es el que empezó el trabajo de capellanía con Monseñor Crestani hace muchos años, él lo hacía ad honorem, y el padre Divasi era seminarista, entonces él le apoyaba. Cuando el padre empieza el ministerio, es el padre Divasi el que lo asume. Recuerdo el padre Chonay, el padre Guadalupe, el padre Tito Leiva, de los que recuerdo. Pero les fueron dando parroquia y quedaba la plaza. Entonces, la primera que surgió, el padre Divasi me habló y me pidió que yo le apoyara en la predicación del ejército, porque pues por jurisdicción entendemos que en Guatemala hay diferentes diócesis, y entonces ellos, porque tienen que respetar la jurisdicción, entonces no pueden moverse de diócesis a diócesis con libertad, mientras que los laicos tenemos esa facilidad, ¿verdad?, de poder llegar sin tener mayor complicación. Entonces el padre me pidió que le apoyara yo predicando la palabra, fortaleciendo espiritualmente al ejército, y de esa cuenta es que un laico llega al servicio de capellanía a trabajar la parte de la catequesis sacramental. Está a mi cargo, por ejemplo, la formación de los sacramentos de iniciación de los futuros oficiales del ejército en escuela politécnica. Entonces, está a mi cargo la formación sacramental. Entonces empecé yo a trabajar, y te digo esto porque me preguntabas, un capellán, porque los que conocen, capellán puede ser únicamente un sacerdote. Okay. ¿Verdad? Que es el que presenta la capilla, el que hace presente la capilla. Y ese nombre de capellán únicamente lo tienen los sacerdotes. Pero como inició con los sacerdotes, cuando yo llegué, entonces estaba esa cuestión del capellán Gilberto, luego llegaron otros laicos, que hoy somos
un equipo de 3 sacerdotes y 3 catequistas, uno en la alabanza y yo en la predicación, que somos el equipo de la sección católica. Entonces quedó ese nombre del capellán González. El capellán González, allá nos conocen por el apellido en las Fuerzas Armadas. Entonces quedó el capellán González. Cuando Monseñor Óscar Julio Bian, que en paz descanse, llegó a ser el obispo, entonces nos presentaron. Dijo el padre, estos son los laicos que me apoyan, pero en el ejército seguimos siendo el capellán González, pero eso en la iglesia no nos lo otorga a nosotros. Ajá. Entonces dijo Monseñor Óscar Julio Bian, dijo, bueno, como es interno, entonces no afecta. Y él permitió que nos llamen por lo que hacemos en el ejército, ¿verdad? Entonces, soy un laico con el nombre de capellán, pero es dentro del ejército. Ajá. Entonces hago la aclaración porque alguien puede decir, pero este laico no puede ser capellán. Entonces, por eso, entonces allá nos dicen capellán, no por lo que presentamos el grado de capitán asimilado, sino por lo que hacemos como religión. Entonces el trabajo del capellán nos llaman así, por eso viene la palabra. Ok, entonces tu trabajo y el trabajo de los capellanes es asesorar en el área espiritual a los soldados, a las Fuerzas Armadas, a los militares de Guatemala, de las Fuerzas Armadas de Guatemala. De Guatemala, sí. Ok, ahora, ¿cuál es la función de un capellán? ¿Qué es lo que hace? Conocimos un poquito la historia de la capellanía en Guatemala. ¿Qué es lo que hace un capellán? Muy bien, podríamos decir que les voy a hablar o les quiero hablar como la sección católica. Ok. El servicio de capellanía son las 2 secciones, pero está la sección católica y la sección evangélica. En la sección católica trabajamos 3 líneas de acción. Por un lado está la celebración sacramental, que la hace el padre Divasi, el padre Óscar y el padre Samuel, y la formación sacramental, la catequesis la hacemos los laicos. Todos damos catequesis de primera comunión, de confirmación. A mí me tocan las pláticas prematrimoniales para soldados, oficiales que se van a casar. Nosotros damos la formación catequética. Entonces se trabaja la celebración de los sacramentos y la formación de las pláticas prematrimoniales, prebautismales, de confirmación. Esa es las 2 líneas de acción. Y la tercera línea de acción, que ahí viene algo interesante, que es el fortalecimiento espiritual. Y hemos tenido que aprender a manejarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un tema de fortalecimiento espiritual, entonces me dan a todo el personal. Ahí hay católicos, evangélicos, hay de todos tipos las religiones que están en Guatemala me dan al personal. Entonces, no podemos quitarlos. Ellos llegan porque necesitan esa palabra. Entonces, la tercera línea de acción es el fortalecimiento espiritual, donde damos mensajes de valores, donde tocamos los mandamientos, donde damos todos los preceptos y la formación de la ley, y todos los temas morales, los temas de fortalecimiento espiritual. Una catequesis dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso a mí me parece pero bien interesante, porque imagínense los soldados, ¿en qué momento ellos pueden salir, verdad? Y si se quieren casar, tienen la necesidad también de hacer sus sacramentos, ¿en qué momento salen a sus parroquias a recibir su catequesis? Como todos nosotros vamos y hacemos nuestro tiempo en la noche, los sábados o algo así, pero eso me parece tan interesante y tan maravilloso lo que la Iglesia Católica hace, ¿verdad? Que como usted dijo, es casi relativamente nuevo allá en Guatemala, pero me imagino que en todos los países, ¿verdad? Como hablamos, que usted decía que también usted se capacita acá, ¿verdad? Es decir, que la Iglesia no espera que los militares lleguen a ella, sino la Iglesia sale en busca de ellos. Sí. Y es tan interesante que empieza el servicio de capellanía como tal, pero van viendo la necesidad de la pertenencia, de la catequesis.
Entonces, de ahí va surgiendo en Guatemala hay diferentes comandos. Hay 7 brigadas en todo el país. Y cada brigada tiene sus destacamentos en diferentes puntos de necesidad del país. Y en la región central hay 2 brigadas, 3 brigadas. Y cada brigada tiene sus propias dependencias. Entonces, solo en la región central son 36 dependencias que se le lleva el mensaje de fortalecimiento espiritual de lunes a viernes. Todos los días a las 7 de la mañana yo estoy dando un tema en diferente servicio. Yo tengo a mi cargo 8 servicios que yo llevo el fortalecimiento espiritual, que están a mi cargo las catequesis, que están a mi cargo las formaciones, entonces, o la formación sacramental, y una de ellas es la escuela politécnica, donde se forman los futuros oficiales. Entonces, con esa misma necesidad, a 5 o 6 años atrás, se ve la necesidad y una capilla de una brigada de la capital la nombran cuasi parroquia personal castrense, ¿verdad? Y esa capilla está asignada exclusivamente para atender las necesidades de los católicos del ejército. Entonces, ahí se hacen todos los sacramentos, se lleva el libro de sacramentos, se lleva el control de bautismo, de primeras comuniones, de confirmaciones. Los matrimonios están registrados en la parroquia, en la cuasi parroquia. Por eso se llama Cuasi parroquia personal castrense. Okay. Y de esa cuenta es que trabajamos la catequesis. Hablaba sobre brigadas. Me imagino que son puntos, destacamentos o algo del servicio militar, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok, diferentes. Me imagino 2, 3 destacamentos dentro del área de la capital. 32 servicios solo en la capital. 32. 32. O sea que te toca andar. Yo tengo a mi cargo 8 Ok. a la semana. A cada 3, 4 meses los cambiamos para estar en todos, Ok. ¿verdad? Entonces ahí vamos, todos estamos asignados en todos los destacamentos. Ok, ahora otra pregunta. ¿Salen fuera de sus áreas de trabajo? O sea, ¿los mandan a misiones fuera del sector donde ustedes están Sí. trabajando? Hay 2 formas de trabajar. Una semana al mes, de lunes a viernes, salimos una comisión a cubrir las brigadas del interior de Guatemala. Por ejemplo, la brigada de Petén, que es la primera brigada, está a 550 kilómetros de la capital. Entonces, esa brigada tiene 3 o 4 servicios fuertes y tiene no menos de 12 o 14 destacamentos que están a 100, 150 kilómetros de distancia. También en Petén está el Comando Aéreo del Norte. También está la Escuela de Caibiles. O sea, hay brigadas. Entonces, vamos una semana al mes son 7 brigadas en Guatemala. Entonces, tratamos de salir. Hay un mes que agarramos 2 brigadas. Entonces, al año visitamos 2 veces cada brigada con sus destacamentos. Entonces, nos vamos programando los capellanes. Entonces, salimos el lunes y vamos cubriendo todos los destacamentos que pertenecen a esa brigada. Fortalecemos a todas las brigadas. El mismo mensaje que estamos dando en la región central se lleva a los destacamentos, y no importa, en cada destacamento hay 25, 30, 40 soldados, pero por 5 que haya, nosotros hacemos el viaje. Entonces vamos cubriendo todos los destacamentos. Tenemos un vehículo oficial, un vehículo del ejército, va el conductor, que es un especialista del ejército, van 2 soldados que nos ponen de seguridad porque son normas, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos 2 capellanes, ¿verdad? Llevando la ¿Qué fortaleza. tiempo dura esta misión o comisión? No sé cómo le llaman ustedes. Sí, es una misión. ¿Qué tiempo dura? 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. 24 horas de servicio De durante lunes, 7 días. sí, viernes en la noche venimos de vuelta. A veces hay unas muy grandes que se tiene que quedar uno. 2 cosas. O se queda uno hasta el domingo, entonces, o allá, como vamos 2 capellanes, cuando son muy grandes, pedimos un vehículo de apoyo, un capellán se va a una región y el otro saca a la otra región, y el viernes convergemos en el mismo lugar para venirnos de vuelta. Y cuando hablas de región, por ejemplo,
habla, me imagino de que montaña, ¿no? Oh, sí, los departamentos en las montañas. Selva y todo eso. Por ejemplo, Cuando está, hablaba de Petén, yo me imaginaba así como que la selva y la montaña y todo por eso. ejemplo, en Petén hay la brigada número 1, pero está la brigada de operaciones de montaña, para montaña. Ellos tienen a su cargo ver pistas clandestinas, agarrar naves con droga, enfrentar muchas veces a los narcos. Es una cuestión muy fuerte. Ok. Y nosotros vamos a cada destacamento y le llevamos a esas brigadas grandes, normalmente o nos dan el personal a las 8 de la mañana, después de que pasan lista, le llaman el estar todos presentes y pasar una lista y ver lo que tienen, nos dan el personal a esa hora, o cuando regresan a las 8 de la noche que hacen otra formación, nos dan el personal en la noche. Ok. Yo me quiero quedar con el 24/7 que decías. Sí, sí. El 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Una vez al mes. Una mes. semana al mes. Vamos con la esposa, vamos con Olgi. Se va una semana completa, metido entre las montañas, en la jungla, donde si lo queremos hacer cómico, donde nos imaginamos a Tarzán y todas esas cosas, pero hay peligros, no solamente los peligros de la selva, sino hay personas que presentan peligro. ¿Cómo se queda usted cuando él se va a misión? Pues la verdad es que como hemos estado siempre caminando en la iglesia, Ajá. ahí sí que confiando en Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que nos queda a las esposas, que nos quedamos porque a veces son momentos muy difíciles. Como madres, pues nos quedamos al cargo de la casa y de los hijos, ¿verdad? Pero en todo esto Dios nos fortalece, nos ayuda y somos apoyo también para nuestros esposos. Hay varios capellanes con esposas, pues todas nos unimos y en oración y con mucha fe, esperando pues de que todo, pues que regresen con bien, la verdad, pero sí son momentos bien difíciles, pero no imposibles, porque sabemos que le están sirviendo a Dios y están ayudando a personas que sí realmente lo necesitan, ¿verdad? Porque son personas que están trabajando por la seguridad de nuestro país. Entonces, sí, me quedo confiando en Dios, pidiéndole a Dios siempre por él. Y con cierto temor a veces, ¿verdad? Así es, Le sí. pregunto esto porque aquí donde estamos también existe algo parecido y es muy común escuchar que los hermanos, las hermanas, los padres están en espera de su hijo o de la persona que está fuera, fuera del país, está prestando su servicio al país. Y pregunto esto porque es algo que se vive, no solamente en Guatemala, sino en todos los lugares del mundo se vive. Y yo sé que Gilberto lo hace con mucha entrega, con mucha dedicación, porque es una parte, está tal vez el deber que hay que ir a hacer eso, y por otra parte está la vocación de llevar el evangelio a donde no llega. Dice el Catecismo de la Iglesia, precisamente en el numeral 900, dice que la vocación del laico, ¿verdad? Estamos llamados desde el bautismo y desde la confirmación, tenemos la obligación y gozamos del derecho, ya sea individualmente o agrupados, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en toda la tierra. Y esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de los laicos los demás pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Y en las comunidades la acción es necesaria porque sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Entonces creo que una de las responsabilidades, ¿verdad? Ustedes conocen, trabajo en Guatemala, en Monte Carmelo, nuestra comunidad,
predicando la palabra desde hace muchos años, pero hace 17 años el Padre solicitó que Monte Carmelo me asignara la pastoral castrense. Lo que mi comunidad hizo fue asignarme la pastoral castrense y pues me dijeron 6 meses, les cuento, ¿verdad? Y ya tenemos 18 años casi de estar ahí, porque es un trabajo que es gratificante. En Guatemala nadie quiere trabajar en capellanía, por 2 razones. Primera, por lo sacrificado que es. Segunda, porque no hay una remuneración jugosa, por decirlo. Entonces, se piensa, pero a mí me la asignaron y no muy quería, porque ustedes saben que de hecho renunciamos al salario para quedarnos con disponibilidad de tiempo, y eso implicaba estar ahí, ¿verdad? Entonces me fueron enamorando. Pero ¿por qué estoy todavía 17, 18 años después? Porque ver a un soldado derramar una lágrima, entregándole su corazón al Señor, eso es el pago suficiente. Ver un matrimonio del ejército restaurado, ver en retiros que hemos hecho a oficiales restaurarse y ¿cómo se llama? Con su esposa, ¿verdad? Volver a retomar el compromiso como matrimonio, eso es el pago suficiente, ¿verdad? Entonces, más que un derecho, una obligación, es un llamado, es una respuesta, ¿verdad? Al llamado, y es algo que nos gusta hacer. Y vea que he estado, por ejemplo, ustedes nombraban, decían a otros países, me recuerdo que Colombia tiene 160 capellanes. Estados Unidos tiene 600 y no sé cuántos capellanes, y todos los ejércitos tienen, México no sé, tiene como 130, y todos los ejércitos tienen capellanes, pero bastantes. Sí. Y cuando decían cuántos capellanes son, pues católicos somos 7, y decían, pero con 7 han logrado hacer eso. Sí, lo más difícil fue que nos aceptaran, ¿verdad? Ahora pues ya nos programan, ya, por ejemplo, hay una actividad de ascensos de grados, graduaciones o cualquier actividad que estén dentro del ejército. Ahora, el primer punto de cada programa en el Ejército Total de Guatemala empieza con una invocación a Dios, donde estamos los capellanes dando ese mensaje de fortalecimiento antes de cualquier actividad. Entonces, creo que se ha logrado bastante, sí, ¿verdad? Definitivamente que sí, ¿verdad? Hablabas de las cosas que producen satisfacción dentro del trabajo y del servicio, ¿verdad? Nos hacías mención de ver un soldado entregar su tiempo y su alma a Cristo. Eso es algo muy satisfactorio. Pero también me imagino que deben de haber cosas no tan satisfactorias o momentos que parten el corazón. Porque hablamos de hombres realmente rudos. Pero que también son personas como todos nosotros. Fíjate que decías algo, personas rudas, formadas así. Claro. Nosotros tuvimos que romper paradigmas en el ejército, porque llegamos y encontramos a soldados que oraban de esta manera, soldados que decían que el soldado es como Dios que nunca implora y como el diablo que nunca ora. Esa era la oración de un soldado. Cambiar eso en la mentalidad. Estamos hablando de, no sé, 40 o 38 años de conflicto armado interno, y que los formaron con esa rudeza porque el cristianismo los hacía débiles. Romper esos paradigmas al principio fue fuerte, pero ahora ver a un soldado de rodillas, comulgando, confirmándose, casándose, verlo de rodillas, entregándole su corazón al Señor, aceptando a Jesús en su corazón, ver matrimonio restaurado. Después de eso rudo que encontramos, pues hemos logrado mucho, ¿verdad? Y sí se pasan momentos muy difíciles, ¿verdad? Momentos de acompañar, de llorar con ellos. Tuvimos una experiencia pues dolorosa en el 2006, finales de 2006, que me tocó ir al Congo, al África, porque Guatemala también tiene misiones de paz, ¿verdad? Y tiene soldados en el Congo,
instaurando la paz. Los soldados de Guatemala son los que enfrentan a las guerrillas en el ejército del Congo, o sea, en el Congo, que es un problema de etnias. Entonces Guatemala le tocó a lo más fuerte. Y yo recuerdo que iba en el vuelo hablando con uno de esos soldados, evangélico, pero iba yo solo de capellán. Entonces me dijo, mire capellán, es que yo tengo un conflicto porque a mí me enseñaron en mi iglesia los mandamientos, dicen no matarás. Y yo voy a esto. Y entonces tuve que hablar con él, tranquilizarlo, darle la diferencia entre asesinar y matar, la misión que se va y los riesgos que se corren. Y le di todo un fortalecimiento espiritual. Y se quedó convencido. Bueno, dijo, entonces, ojalá que nunca me toque un enfrentamiento, cuestiones de eso. Pero regresé del Congo. A los meses me tocó ir a Haití en otra misión de paz. Y cuando yo estaba en Haití, en vuelo hacia Haití, llegó la noticia. No nos dijeron a nosotros porque íbamos a eso, a una misión. Y la noticia fue que habían muerto 8 caiviles en un enfrentamiento en el Congo. Y uno de los soldados que murió fue ese soldado que me hizo esa pregunta. Y el corazón duele. Y yo lo supe en Haití y lloré y me dolió. Y lo normal, creo que en un momento de estos, ¿verdad? Y fue mi esposa con el padre Oscar y el padre Samuel, creo, y otras esposas que tuvieron que recibir los cadáveres que venían del Congo, fortalecer a las familias que los estaban recibiendo y luego darles un acompañamiento a estas familias hasta la fecha. Vamos a Petenque, donde son 2, y pasamos visitando a las familias, ¿verdad? Que siguen dolidas, ¿verdad? Entonces son experiencias fuertes. O sea, vamos con Olvi. O sea que a usted le ha tocado entregarle a las madres el cadáver de un hijo. Sí, me ha tocado en esa ocasión, sí trabajamos ahí en el ejército. Me recuerdo que esa vez se fue y no les dijeron nada y pues nosotros con el padre Oscar, pues esperando a los hijos de las señoras que ya estaban, pues ya se les había dado la noticia, nos toca dar fortalecimiento y también, bueno, aparte de eso, tengo alguna experiencia en trabajar el duelo, ¿verdad? Porque allí en mi país trabajo en el área de morgue y también me toca trabajar con familias, con familiares que están en crisis, ¿verdad? Por el reconocimiento de sus familiares. Pues no trabajo también, pues he trabajado en algunas ocasiones cuando se ha necesitado de la ayuda de la tanatología, pero también trabajo en otra área, en la morgue allá en mi país. O sea que los laicos estamos en todo, Ahí pero hay estamos cosas que en no todo. sabemos, que no conocemos, ¿verdad? Sí. Que solo vemos a veces tal vez prédicas, retiros, pero no sabemos que hay personas que no se ven haciendo el trabajo de Jesucristo en otros lugares. Así es. En ¿Qué? medio de la selva, entregando Ay. los cuerpos de los hijos de soldados, ¿verdad? Que dan la vida, porque están dando la vida por la patria, por todos nosotros, ¿no? Sí, nos toca. Si ustedes algún día van y me ven, se van a extrañar porque andamos uniformados, ¿verdad? Nos ponen uniforme, hacemos el examen físico con los soldados. Nunca lo he ganado en 17 años, les cuento, ¿verdad? Ni creo que lo gane en el resto de mi vida. Nunca lo he ganado. Y no me sirve para un ascenso. Lo hacemos a la par del soldado para que mire que el capellán está con él. Nosotros usábamos 3 barritas, que son el símbolo o la insignia de un capitán asimilado. Cuando iniciamos. Pero encontramos mucho obstáculo en el soldado. Porque miran a un capitán y se cuadran, se ponen por miedo a un arresto, por miedo a un regaño. Entonces están así, ¿verdad? Y se paran, y se sienta y están bien formaditos. Pero no lográbamos nada. A los 4 o 5 años de usar ese grado, autorizaron la cruz como la insignia del capellán.
¿verdad? Como dicen, el arma, ¿verdad? O sea, hay infantes, hay artilleros, hay aviadores, o sea, ese es el arma. Entonces, cuando nos permitieron o autorizó el ejército que se usara la cruz como la insignia del capellán, al ponernos la cruz en el cuello o en el pecho, dependiendo del uniforme que sea, o la cruz en la boina, el birrete o la gorra, entonces ven una cruz y hay más apertura del soldado hacia nosotros. ¿Verdad? Ven al capellán y nos buscan para orientación, para consejería, nos buscan para que oremos por ellos, por dudas. Entonces, sí nos van a ver uniformados, ¿verdad? A mí se me quedó ahorita hablando de todo esto, me vino, y yo sé que muchas personas, cuando usted estaba hablando de el soldado arrodillado, ¿verdad? Y que muchos piensan que la religión nos hace débiles. Pero yo sé, y al imaginarme a ese soldado arrodillado, sé, porque la fuerza viene de Dios y es más fuerte, ¿verdad? Y usted lo ha visto. Las personas arrodilladas delante de Dios, o sea, entregando su flaqueza, sus miedos y todo eso, eso los hace más fuertes y son más decididos, ¿verdad? Más fuertes en todo. En Guatemala el soldado no solo está para defender las fronteras, enfrenta al narcotráfico, está en los desastres naturales, que en Guatemala son muchos. Hace algunos años hizo erupción el volcán de fuego, se desapareció un pueblo completo. Los soldados, habían 3 círculos de seguridad, donde podía llegar la prensa, la gente, pero donde estaba el desastre, solo estaba el ejército, sacando cadáveres, moviendo tierra, y nosotros como capellanes queríamos estar ahí, no nos permitieron estar. Entonces estuvimos en el segundo anillo de seguridad, esperando al soldado que venía de 8 o 10 horas, escarbando arena, quemados, desgastados, esperarlos, orar por ellos, fortalecerlos, sanarlos porque venían quebrantados de rescatar niños, de rescatar bebés, huesitos de personas. Entonces venían quebrantados y nosotros nos tocó el fortalecimiento espiritual de ellos, ¿verdad? Y mi esposa en experiencia, yo tuve la experiencia de hablar con una señora que perdió 50 miembros de su familia. Sí. Y escarbando, ya eso lo declararon como un camposanto, ya no podía, ya no había nada que rescatar. Y la señora seguía ahí con pala, sacando los huesos de su gente. Y la encontramos ahí y me decía, mire, no me voy hasta que no saque el último de mi familia. Y enojada me decía, mire, estoy aquí sacando a todos mis hijos, se quedaron aquí los más buenos. Y uno perdido, bolo y irreverente y respetuoso, es el único que se salvó. Y la señora lloraba, ¿verdad? Y nosotros orando por ella. Y a los 2 o 3 días, porque se hicieron lugares de refugio a los sobrevivientes, y a los días mi esposa y mi hija trabajaron con esa señora, precisamente, no sé. Y ahí en ese momento también se hacen morgues en el lugar, ¿verdad? Para recibir todos los cuerpos o los que se logran todavía rescatar, ¿verdad? Entonces, a los días él venía impactado porque él, pues para evangelizar y es muy, pues el Señor lo utiliza mucho. Pero cuando se trata de trabajar con ya dolor y muerte y trabajar con las familias, él se desarma, no puede. Y venía impactado y cabal a los 2 o 3 días que yo me tocó también servir ahí en esa área, me tocó la misma señora y yo dije, ay, ella es la que estaba buscando a sus familiares, ¿verdad? Y decía que como ya declararon Camposanto, ya no podían hacer nada. Entonces ella con sus manos quería todavía rescatar lo último, pero todavía se quedaron varios familiares ahí en ese lugar. Sí, son Es escenas muy fuertes. difícil trabajar en ese área. Y yo pienso, por ejemplo, para llegar a que lo llamen, ¿verdad?
a ser capellán y todo eso. Tuvo que empezar. A mí me gustaría regresar así que unos años más atrás, ¿verdad? Porque pues ahora están trabajando de esa manera, su hija trabaja, pero hubo un inicio, ¿verdad? Y usted inició en Guatemala, en Monte Carmelo, ¿no? Empezamos hace 35 años en Monte Carmelo. Llegué soltero y mi esposa también. Ahí nos hicimos novios. La comunidad católica de Monte Carmelo es una comunidad de laicos, pero que estamos dentro de un seminario en la Fraternidad Misionera de María y somos la Fraternidad de Laicos. Entonces ahí, en ese caminar, en el servir en mi comunidad, cuando estuvimos a cargo de la evangelización, si te recuerdas, el padre Divasi era seminarista y tenían a su estudiantina. Entonces él iba a misionar a los pueblos. Y me decía, vos Gilberto, ayúdame. Entonces yo le iba a predicar. Y si ya tengo mi retiro, le mandaba predicadores, equipo de sonido. Tuvimos un par de accidentes en ese tiempo. Le mandaba equipo de sonido, predicadores, todo le mandé. Entonces apoyamos al padre en esos años. Ahí nos casamos con Olgi, nacieron nuestros 3 hijos. Luego empecé a predicar, ¿verdad? Con el respaldo de mi comunidad, a predicar a tiempo completo en Guatemala, o sea, en todo el país. Me invitan, me programan y a los años de estar a tiempo completo, el padre Divasi me pidió que lo apoyara en el servicio de capellanía. Estaba iniciando, entonces la oficina del servicio de capellanía estaba en el seminario. Entonces yo salía de la oficina de Monte Carmelo y me iba a apoyar al padre a la oficinita de la capellanía que iniciaba. Luego ya me pidió que le apoyaran los retiros en Santa Catalina y a los años me dijo que le apoyaran la capellanía. Entonces la capellanía empieza en la Fraternidad Misionera de María y él pide que yo como laico le apoye en la predicación en el ejército y de esa cuenta para acá es que estamos ahí en capellanía. O sea ¿verdad? que toda la vida matrimonial, se puede decir, ha sido en el camino de Dios. Y los hijos ahí creciendo en la obra de Dios también, ¿verdad? Ahí viendo todo lo que los padres están haciendo. ¿Sí se puede servir con niños pequeños? Claro que se puede. Sí, yo también lo creo, porque sí, nosotros también, desde que nuestros hijos eran bebés, nosotros empezamos también en la comunidad Monte Carmelo de Guatemala. Y sí se puede servir con nuestros hijos. Ellos aprenden demasiado, ¿verdad? Y después ellos ayudan, como usted estaba diciendo, Y no importa las limitaciones, Sí. porque nos tocó una experiencia muy fuerte. Sí. Nuestro primer hijo nació con espina bífida. Se llama mielomeningocele. Pues era una, no se puede, de enfermedad, se puede decir. Es una malformación. Malformación en su columna. Entonces era un niño especial, ¿verdad? Teníamos que tener todos los cuidados posibles que con él. Pero nosotros, nuestra pasión era servir en Monte Carmelo todo el tiempo. Y no nos importaba lloviendo, bajo el sol, que nos agarrara, nada, nos agarrara la noche en la calle. Pues a mi hijo, no sé, de 15 días tenían de 15 años de nacido. 15 días de nacido. Y ya, bueno, estábamos en el coro sirviendo. Y pues a servir en la vigilia y mi hijo metido en un estuche de guitarra y ahí los dos cantando. Pues llegó un momento en que dije, bueno, también ellos necesitaban pues como que más cuidado, ¿verdad? Porque tampoco iba a ser muy irresponsable, pero nunca me quedé en casa. Para mí, en las escuelas, el día sábado nos íbamos los 2, sábado y domingo, a la comunidad. Jamás los dejamos a ellos. Siempre anduvieron y ahí nacieron, crecieron y siguen ahí sirviendo al Señor. Y cuando usted dice de la escuela es porque nosotros, digo nosotros porque también con Genaro estábamos en la escuela de formación, la escuela de, aquí en Nueva York se llama Escuela de Formación Monte Carmelo, allá se llama Comunidad Católica Monte Carmelo, pero nosotros somos, es una célula aquí, ¿verdad? Nueva York tiene células aquí de Monte Carmelo, Guatemala.
pero fuimos, en el caso, hablo de ustedes ahora, bien formados, ¿verdad? Porque a raíz de esa formación que se recibe en Monte Carmelo es que sale esa vocación, es que sale ese llamado y es que sale esa madre, esa esposa que apoya, porque en realidad, él sale mucho tiempo, él va mucho tiempo afuera y usted se tiene que quedar con un niño especial, se quedaba con un niño especial y con 2 niños más, ¿verdad? Sí. Y solo Dios y la formación que uno recibe, porque como católicos tenemos que recibir una formación para llevar el evangelio, para aguantar y soportar a nuestra pareja. Soportar quiere decir Ser apoyo. respaldar, ser el apoyo de nuestra pareja, en el caso suyo, va a respaldarlo en todo momento y es una bendición de Dios, ¿verdad? Yo creo, y hasta la fecha, Olga se ha caracterizado. Yo siempre digo, y no de diente a labio, que la mitad de lo que yo tengo como servidor en la iglesia se debe al apoyo incondicional de él. Porque teníamos a Moisés de brazos, nunca pudo caminar a la fecha, tiene 31 años, utiliza silla de ruedas, es independiente. Le dieron 3 días de vida y el médico ya se murió y mi hijo tiene 31 años, ¿verdad? Entonces siempre es un testimonio gracioso, ¿verdad? Pero y luego al año y mesecitos nace mi segundo hijo, los 2 de brazos, ¿verdad? El segundo le enseñó a gatear a Moisés. Y entonces yo me iba a predicar en la mañana, el domingo, me iba a Montecarmelo juntos. No había carro. Teníamos una motita, una moto, se nos arruinó por el mal camino y no, lo segundo que tuvimos fue otra moto, pero en moto no podíamos andar. Yo me iba con Moisés en la moto, ella llegaba más tarde con Manuel en camioneta, pero siempre sirviendo en las escuelas, siempre los sábados. El domingo me invitaban a predicar el sábado en la noche y yo con un hijo aquí caminando a la Antigua, a lugares cerca, pero caminando en camioneta. Y con un hijo aquí y aquella con el otro en el otro brazo, y cuando descansábamos con Moisés, que era el que menos pesaba, entonces ya me cansé, cambiábamos de niño, ¿verdad? Pero siempre juntos, ¿verdad? Y nos llovió, tuvimos hambre, necesidad. Buses que no había ya buses, teníamos que quedarnos noche. pidiendo posada, Sí. pero siempre juntos. Pero siempre llevando el evangelio. Siempre llevando el Ay, evangelio. sí. Sí, y nosotros tenemos recuerdos muy lindos, por ejemplo, los 4, ¿verdad? 6, 8 que salíamos a veces de paseo, porque también hemos aprendido que no solamente es toda el área espiritual, sino también tener compartir. que, realmente la iglesia nos enseña que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces siempre salíamos de paseo. Y una de las cosas que yo realmente admiré fue que, como bien sabemos, Moisés, ¿verdad? Nosotros decimos Moy, no puede caminar, ¿verdad? Y nos gustaba irnos a montañas y a todo eso, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo como usted, lo cargaba, se lo echaba encima y ya estaba grande. Y subía esas montañas, yo decía, pero qué fuerza la que él tiene. Como yo ya iba cansada con uno de mis hijos, Genaro con otro, y yo jalando, y usted iba, pero bien ahí. Pero es que ustedes también son padres especiales, ¿verdad? O sea, Dios le ha dado todo eso especial a ustedes para poder cuidar y tener esa fuerza para sacar adelante a Moy, ¿verdad? A Moy y a sus hijos, pero son especiales porque Moy es un niño especial que Dios les ha regalado a ustedes. Sí, fue la puerta de bendición para nuestra vida matrimonial, de servicio. Es una bendición nuestro hijo, ¿verdad? Sí. Los tres son una bendición, ¿verdad? Pero hemos tocado juntos siempre desde novios. Oyendo todo lo que ustedes han hecho, todo lo que hacen hasta el momento, como que toma forma, toma vida a aquel texto bíblico que dice, vayan por el mundo y evangelicen a toda criatura. Oh, Ajá. me recuerdo que una vez fuimos a un lugar que se llama El Rinconcito, por un lugar lejos de la capital. No sé, camión en pick-up, y llegamos con Moisés muertos, caminar de ahí a la iglesia. Y solo llegamos a la iglesia 12 de mediodía. Hermano Gilberto, vamos a comer, dijo, con un hambre, ¿verdad? Y vamos en el río. Y me pongo a Moy encima, y en esas veredas para abajo quebradas, y con Moy ahí medio cayéndome,
logramos llegar como a las 2:30, sudando, me recuerdo yo, y solo llegamos y nos sirven un caldo de gallina caliente, y yo sudando, y comimos rápido, y después, hermano Gilberto, ahora vamos de regreso, solo a almorzar al río, yo con Moisés encima, alegre yo. Vigilia era Yo creo que esas son las experiencias tan bonitas, también humanas, porque se trata de evangelizar, pero también de compartir con la gente, de compartir Sí, con sí, todos sí. nuestros hermanos que visitamos, que evangelizamos. Entonces, esa es una bendición tan grande. Perdón. Una pregunta ya para ir terminando, y esa va para los dos. Escuchando todo lo que ustedes han dicho, lo que han hecho, lo que han vivido, a los dos, ¿ha valido la pena todo ese trabajo que se ha hecho para Dios? Para ir terminando. Indiscutiblemente. Seríamos malagradecidos. Dios nos ha premiado al 100%. En nuestra mesa nunca ha hecho falta el pan. Hemos servido a tiempo completo desde muchos años. Dios nos provee hoy lo que necesitamos mañana. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y a veces nos da un poquito más para que tengamos para compartir o para un imprevisto siempre. Pero una de las mayores satisfacciones son nuestros hijos. Primero, nuestro matrimonio, ¿verdad? Que no somos un matrimonio perfecto, pero nos llevamos muy bien. Reímos, somos felices, amamos estar juntos, amamos estar en la casa, amamos los momentos familiares, los buscamos en medio del corre-corre. Pero una de las mayores cosas es ver a mis hijos con vida, con salud y con trabajo. Incluso Moisés. Moisés estudió y lo preparamos, le enseñamos que lo único que no iba a poder hacer es caminar, ahí todo lo podía hacer, se lo creyó. Lo metimos a estudiar, pues por algunas cuestiones de su misma problema congénito, no pudo seguir. Entonces me decía una amiga psicóloga, no lo presiones, mejor mira cuál es su fortaleza y ahí apóyalo. Le gusta mucho la computadora, los juegos, entonces le gustó la mecanografía, se hizo mecanógrafo, le gusta la computación, estudió, y de esa cuenta es que una vez me arrestaron en el ejército, le voy a contar así rapidito. Me arrestaron en el ejército y tenía que estar un sábado ahí arrestado. Sin hacer nada, pero arrestado porque no llegué a tiempo a una actividad y me arrestaron 8 horas. No quería hacer ejercicios. O sea. ¿Verdad? Entonces, ahí en oficina sin hacer nada, pero ese día de mi arresto había que ir al puerto de San José, 100 y algo de kilómetros de la capital, donde está el Comando Naval del Pacífico, a hacer una invocación en un aniversario. Y tenía que ir el padre Divasi. Pero no sé qué tuvo y estaba ahí que no puedo, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué me quedo haciendo aquí 8 horas? Entonces le dije, mire, le dije, si quiere yo voy a la actividad. De verdad, me dijo, sí, con una condición. No me lleven ni me traigan porque me tardo más, mejor me voy en mi carro. Me dan combustible. Muy bien, me dijeron, con mucho gusto. Pero me llevo a mi esposa, si no, no voy. Y nos fuimos con mi esposa. Y en esa actividad llegó la esposa del presidente. Y se sentó a la par de Olga. Y cuando ellos están, nosotros nos hacemos a un ladito, con escuela, así despacito, nos vamos desapareciendo del escenario. de la foto, ¿verdad? Entonces mi esposa le dije, se quedó a la par de ella. Y ella empezó a platicar y que mire, que ¿y usted quién es? Que mi esposo es el campeón, es que él lo he visto, que no sé qué. Y empezaron a platicar. Años atrás le habían dado en el gobierno una silla a mi hijo y ella le preguntó, mire, y todavía está esa oficina que la vez pasada le dieron una silla a mi hijo. Y le digo, ¿qué tiene su hijo? Dale, contá tú mejor. Me preguntaron que qué tenía y le dije, y me dijo, ¿qué ha estudiado? Y le dije en qué se había preparado él. Y me dijo, mire, ahí le podemos dar una plaza a él. Porque si le damos a otras personas que vienen fuera del país, ¿cómo no le vamos a dar a nuestra propia gente? Entonces ella misma me dijo, mire, déjeme sus datos y nosotros lo vamos a mandar a llamar. Pues yo lo creí, no lo creí tanto, ¿verdad? Entonces, pues esperamos y a los 8 días me llaman de ahí, de ese programa, pidiendo que llegara mi hijo a una entrevista porque le había salido el trabajo.
Y entonces, desde ese momento, pues él ya está trabajando ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, sirviendo también a las personas. Ay, que- Y es bien. digitador de datos en el programa y ya tiene 13 años de estar en el Y es que esas trabajando. son las Sí, bendiciones del esas son. Señor. Pero sale ¿verdad? por un arresto. Y por decir y que sí. esas son, Por decir que sí. esas son las sirviendo. bendiciones que Dios ha derramado en nuestra vida. Así mismo, y entonces vamos a dar gracias a Dios. Por todo Yo eso. le voy a dar gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos. De ustedes, pero también de todas las personas, de todos aquellos que ayudan, que son laicos, que están junto a los capellanes, ¿verdad? Trabajando en la obra del Señor en el ejército. Entonces vamos a orar por ellos, vamos a pedirle al Señor que los siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad y misericordia, te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos laicos que están trabajando junto a los capellanes y por cada uno de ellos que están trabajando, Señor Jesús, en tu obra, enseñando, fortaleciendo a todo el ejército de todos los países. Hoy te los pongo entre tus manos, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos y sus familias. Gracias, Padre, porque tú estás con ellos. Gracias, Señor, porque tú bendices también a cada uno de los soldados, a cada uno de las personas que están en ese lugar, en el ejército, trabajando, sirviendo para la patria. Hoy te damos gracias por todos ellos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y solamente quisiera terminar el programa diciéndole a todas aquellas mamás que yo sé que van a ver este programa, a todas esas mamás que tienen esa pena de sus hijos. Yo conozco a tantas personas, Yo solo a te tantas agrego algo. mamás. Ahorita que venimos, estamos en Bridgeport y estamos hospedados en donde una señora que nos brindó su casa, que nos tiene mucho cariño, pero son las cosas de Dios. Porque estando ahí estaba triste, afligida, medio deprimida, porque su hijo fue a una misión en el ejército de Polonia y estábamos ahí para fortalecerla, estábamos ahí para entenderla, ¿verdad? Y creo que Dios no se equivoca y nos pone en los momentos Así es, a especiales. eso quiero llegar porque también hay familias aquí en la iglesia, ¿verdad? En las parroquias que está la formación. Hay familias que han entregado a sus hijos, porque es entregado a sus hijos al servicio, ¿verdad?, de la nación. Y que Dios bendiga a esos padres, que Dios bendiga a esos padres que han dado a sus hijos, que han apoyado a sus hijos, y a todos esos jóvenes que yo los conozco y sé que tienen esa vocación, que ya están ahí en el ejército, que el Señor les bendiga. Los queremos mucho y arriba, ¿verdad? Ánimo, que el Y- Señor les dé la fuerza que tanto Y necesitan. en cualquier necesidad, busquen a un capellán. Amén. Sí, cuando tengan necesidad, que busquen al capellán del ejército. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gilberto. Gracias a Gracias, cada Ustedes uno. por Olga. invitarnos. Que tengan un buen descanso y un buen regreso a Guatemala. Que Que el Dios los Señor les bendiga. bendiga y gracias Bendiga. por contar su experiencia con Dios nosotros. les bendiga. Buenas noches.